Buenos días, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada. Habíamos empezado a hablar un poquito más sobre regiones anatómicas y fisiológicas específicas del encéfalo. La semana pasada nos limitamos a hablar de la región cortical, de la corteza y las diferentes estructuras que la conforman y cómo está pues subdividida. El día de hoy vamos a continuar hablando de otra región también muy importante que es toda la región subcortical, o sea, vamos a terminar de ver todos los demás elementos que conforman al encéfalo. Y por último vamos a platicar un poquito de las diferentes estructuras que conforman el sistema de protección que garantiza la seguridad de todo nuestro sistema nervioso central. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando del diencéfalo. El diencéfalo, vamos a ver que es esta región localizada por debajo de la corteza, ¿verdad? Se encuentra localizada en una región más medial, o sea, más adentro de nuestro encéfalo. Y vamos a ver que pues esta estructura se caracteriza porque está compuesta por varias otras estructuras más pequeñas. Entonces, entre las regiones que podemos distinguir en el diencéfalo, tenemos algunas estructuras sumamente importantes en cuanto a su función. Tenemos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo. Tenemos también la retina y otra glándula muy importante que es la glándula pituitaria o hipófisis. En esta imagen que visualizamos acá es un poco difícil realmente englobar a todas estas regiones, lo vamos a ir viendo un poco más en detalle cuando vayamos viendo cada una por separado, pero esta porción que tenemos acá es el tálamo, y si nos damos cuenta del nombre de todas las demás, el nombre de las demás, de algunas de las otras estructuras gira en torno a su localización en relación al tálamo. Entonces tenemos el tálamo, tenemos aquí el epitálamo, tenemos aquí por debajo el hipotálamo. Tenemos también el subtálamo, que es una región localizada por esta región. Aquí también podemos visualizar, por ejemplo, la glándula pituitaria. Entonces vamos a ir hablando un poquito sobre cada una de estas estructuras que son sumamente importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a ver que algo que tenemos que entender, que ya he mencionado previamente sobre nuestro sistema nervioso, es que todas las estructuras están interconectadas entre ellas. Entonces, todas las estructuras de mi diencéfalo se conectan entre ellas. Sin embargo, también se conectan con otras estructuras a nivel cortical o con otras estructuras que quedan pues por debajo de esta región. Uno de los sistemas más importantes que tiene su sitio de origen en el diencéfalo es el sistema endocrino. Vamos a ver que las estructuras del diencéfalo están íntimamente relacionadas con este sistema tan importante que se caracteriza por, pues el sistema endocrino es un conjunto de glándulas que están localizadas, algunas a nivel de mi sistema nervioso, otras extensamente distribuidas en todo mi cuerpo, pero este sistema endocrino se caracteriza por la secreción de sustancias que conocemos como hormonas. Las hormonas son sustancias que pues se liberan a nuestra sangre y pueden viajar a lo largo de todo nuestro cuerpo, cumpliendo un montón de funciones diferentes que ayudan a regular nuestro ciclo de sueño-vigilia, nuestro metabolismo, nuestro crecimiento, un montón de procesos. Entonces vamos a empezar hablando del tálamo. El tálamo, como les mencioné, es la estructura en torno a cual giran todas las demás estructuras del diencéfalo, ¿verdad? Lo podemos ver aquí. En esta imagen se visualiza un poco mejor que tenemos pues un tálamo izquierdo, un tálamo derecho, como muchas de las estructuras cerebrales, si recordamos la distribución basada en hemisferios. Entonces vamos a ver que el tálamo en sí es un grupo, o sea, es un grupo de muchos núcleos que están agrupados juntos, ¿verdad? Y cumplen muchas funciones diferentes. A grandes rasgos vamos a ver que el tálamo es un centro de relevo, o sea, es un centro donde pasan muchísimas conexiones que van transmitiendo información desde la corteza cerebral a estructuras más abajo del diencéfalo, a otras estructuras subcorticales y viceversa. Entonces es como un centro donde se analiza parcialmente toda la información y va fluyendo, ¿verdad? Es como un centro de relevo.
Es fundamental para la recepción, por ejemplo, de aferencias sensoriales y su transmisión a los lóbulos cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los estímulos que yo puedo percibir a través de mis sentidos, del gusto, del tacto, de la vista, antes de llegar a la corteza, donde son interpretados, tienen que pasar por el tálamo. Entonces podríamos decir que si vienen de aquí afuera, ¿verdad? Del entorno, y se captan, y pues ya sabemos todo el proceso que van a ir a través de todos los nervios aferentes hacia mi médula espinal, y luego va a subir hacia mi encéfalo, y primero pasan por el tálamo, y después ya pueden entrar a mi corteza cerebral. El tálamo también participa, hay una única excepción a todo esto, es el olfato. El olfato es el único sentido que no hace relevo o no hace ese paso por el tálamo, ¿verdad? El olfato va directamente hacia la corteza, no necesita pasar por el tálamo. Podríamos decir que el tálamo de alguna manera es como cuando uno va a viajar y tiene que pasar por migración, y en migración les revisan a uno todos sus papeles y cuando ya está uno libre, pues lo dejan pasar. Entonces todos mis sentidos pasan por la migración que es el tálamo para poder llegar hasta su destino final. Sin embargo, el olfato de alguna manera tiene como, no sé, un pasaporte diplomático o algo así, y le dan trato especial en el aeropuerto y se puede saltar la migración y llegar directamente a donde tiene que ir sin hacer ese paso que hacen todos los demás sentidos. El tálamo, pues les decía, también ayuda en la regulación del estado de conciencia, en el ciclo de sueño-vigilia, influye en la motricidad a través de las eferencias que se proyectan hacia afuera, o sea, de la corteza hacia el tálamo y de ahí hacia estructuras más, pues se localizan de una forma más inferior en el encéfalo, ¿verdad? Como los ganglios basales y el cerebelo. Luego tenemos el hipotálamo. Si vemos, aquí tenemos nuevamente nuestro tálamo y el hipotálamo queda por debajo del tálamo. Esta estructura, si la vemos aquí, esto en morado, es sumamente pequeña. Sin embargo, es una estructura crucial, súper importante en nuestro cerebro. Vamos a ver que entre sus funciones está conectar lo que es el sistema nervioso con lo que les acabo de mencionar, que es el sistema endocrino, que es vital para que podamos sobrevivir nosotros. Entonces, el hipotálamo es un centro que de alguna forma actúa como el centro de control de todo el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque secreta ciertas hormonas que van a ir a estructuras más abajo y van a controlar la secreción de virtualmente todas las hormonas involucradas en nuestro sistema endocrino. Cuando hablemos de la glándula pituitaria o hipófisis, vamos a ver un poquito más en detalle esto, pero vamos a ver que también produce sus propias hormonas, o sea, no solo regula la secreción de hormonas por otras glándulas, sino que produce dos hormonas importantes que son la vasopresina y la oxitocina. La oxitocina en salud mental, en todo el ámbito de salud mental, es sumamente importante, ¿verdad? Es esa hormona que se cree que nos ayuda a crear lazos afectivos, que se libera en situaciones en las que sentimos amor, en las que nos sentimos felices con las personas que estamos, ¿verdad? Cuando hay algún intercambio, un abrazo, algún gesto, esta hormona se libera, ¿verdad? Y es una hormona que agrega como esa experiencia placentera de estar con otras personas, que perpetúa el que busquemos esos lazos afectivos. Y pues como les acabo de mencionar, ¿verdad? Esta otra función que es muy importante, el hipotálamo hace que la pituitaria secrete sus hormonas. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Además de ser clave para la regulación de la homeostasis del organismo, el hipotálamo también interviene en otros procesos muy importantes como la sed, la regulación del hambre, la temperatura, los ritmos circadianos, el estrés, que es importantísimo. El estrés es muy regulado, como ya hemos visto previamente, a través de la hormona que se llama cortisol, y el cortisol de forma indirecta está regulado por la liberación de hormonas del hipotálamo. Y pues otra serie de procesos corporales. Entonces vemos que es bastante clave para la supervivencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estas funciones son vitales para que el ser humano pueda sobrevivir. Se ha visto incluso que algunas lesiones específicas de algunas regiones del hipotálamo pueden suprimir por completo el hambre, o la estimulación de otras regiones puede estimularlo, ¿verdad? Puede hacer que las personas desarrollen
obesidad bastante extrema, versus el otro polo de destrucción de algunas regiones que causa estados de inanición extremos, ¿verdad? Entonces son cosas que se han planteado para, por ejemplo, el tratamiento de pacientes con obesidad. Hablo de casos muy severos de obesidad, ¿verdad? No para quiero bajar 5 libras, sino personas que tienen problemas serios en cuanto a obesidad mórbida. Y lo que es muy importante, el hipotálamo no es la primera vez que lo mencionamos. Esta estructura no solo forma parte del sistema endocrino, como les acabo de decir, ya lo habíamos visto antes cuando hablamos de las estructuras de control central del sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a ver que también sirve para despertar esa respuesta autonómica. Es el regulador del sistema endocrino y como vamos a ver en la próxima clase, también está íntimamente relacionado con el sistema límbico. Entonces, es una estructura importantísima que sirve como ese punto de unión entre diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Ahora vamos con la hipófisis o pituitaria. Si recordamos, pues esto que tenemos aquí arriba sería nuestro hipotálamo y conectado aquí abajo, esta región, es la hipófisis o glándula pituitaria. Aquí lo podemos ver agrandado, ¿verdad? Aquí está nuestro hipotálamo en esta región superior. Y pues abajo tenemos la hipófisis. Aquí podemos ver que se divide en dos estructuras diferentes, ¿verdad? Tenemos una región anterior y una región posterior, que convencionalmente se conocen como adenohipófisis y neurohipófisis. Entonces, lo que estaba diciendo hace un momento, el hipotálamo secreta una serie de hormonas que salen y que llegan a mi hipófisis, quien produce otra serie de hormonas que salen y se van a mi sangre y van a ir por todo mi cuerpo indicándole a otras glándulas endocrinas que tienen que secretar sus propias hormonas. Entonces, para poner un ejemplo de esto, este no es un curso de endocrinología, ni me interesa que conozcan muy a profundidad el sistema, los diferentes sistemas y mecanismos que regulan al sistema endocrino, pero a grandes rasgos sí tenemos que entender que el hipotálamo y la hipófisis, que son parte del diencéfalo, están íntimamente relacionados a este sistema. Entonces, por ejemplo, la hipófisis produce una hormona que se llama ACTH, hormona que es importantísima, es la hormona adrenocorticotrópica que promueve la liberación de cortisol. ¿Se acuerdan que hablamos previamente del cortisol y cómo juega un rol central en la regulación del estrés? Esta sustancia, esta hormona es producida por nuestras glándulas suprarrenales que están arriba de nuestros riñones en el abdomen. Entonces vemos que una estructura cerebral tiene que liberar esta sustancia para que pueda viajar en mi sangre e ir a esta estructura que queda encima de mis riñones y decirle que produzca el cortisol. ¿Ok? Otro ejemplo de esto sería la hormona estimulante de tiroides, que promueve, pues como su nombre lo dice, la liberación de hormonas por parte de la tiroides. O estas otras hormonas, la FSH y LH, que son las hormonas folículo estimulantes y leutinizante, que promueven la liberación de hormonas sexuales como los estrógenos y testosterona a nivel de las gónadas sexuales, o sea, del testículo, de los ovarios. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque todas estas hormonas regulan una gran cantidad de mecanismos y de procesos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las hormonas tiroideas están íntimamente relacionadas con nuestro metabolismo. El cortisol ya vimos que es importantísimo para el estrés. Las hormonas sexuales pues son importantes para que pueda haber reproducción y para que podamos tener características sexuales definitorias de hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, son unas glándulas bastante importantes, íntimamente relacionadas con el sistema endocrino. Luego tenemos el epitálamo. Aquí regresando a nuestra estructura, nuevamente aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo y aquí está la hipófisis. Aquí en la región como posterior y superior al tálamo tenemos el epitálamo. El epitálamo tiene una estructura que es esta posterior de acá, que es lo más importante tal vez que podemos mencionar del epitálamo, que es la glándula pineal. La glándula pineal también es parte de nuestro sistema endocrino y secreta una hormona súper importante, que es la melatonina. No sé si habrán escuchado todos hablar de la melatonina, pero la melatonina es nuestra hormona del sueño. Es fundamental para regular los ciclos circadianos y estacionales. Esta es la razón por la que nuestro cuerpo responde al ciclo de 24 horas, ¿verdad? Y en un periodo de 24 horas tenemos 9, 10, 11 de la noche
que es cuando nos empieza a dar sueño, y en la noche cuando está oscuro dormimos, y cuando es de día despertamos, ¿verdad? Todo ese funcionamiento que se da de una forma tan natural en nosotros se produce por la regulación de hormonas, principalmente de la melatonina. Y pues el epitálamo también es un centro de unión entre el sistema límbico, que vamos a ver en la próxima clase, con otras estructuras cerebrales. Y pues luego está el subtálamo. El subtálamo, sub también es como inferior a, ¿verdad? Entonces lo podemos ver en esta región por debajo del tálamo. Este subtálamo se encuentra unido a una estructura de la que platicamos brevemente en la clase pasada, que es el globo pálido. ¿Recuerdan que el globo pálido era una de las estructuras de los ganglios basales? Hablamos la clase pasada que los ganglios basales formaban el sistema extrapiramidal de nuestro cerebro que ayudaba a regular movimiento. Entonces, pues por lo mismo vamos a ver que el subtálamo cumple un rol de regulación en los movimientos extrapiramidales e involuntarios a través de su interacción con los ganglios basales. Bueno, con eso vamos a concluir el tema del diencéfalo y vamos a continuar con otra estructura súper crucial de nuestro encéfalo, que es el tronco encefálico, ¿ok? Ahora, hasta el momento hemos visto algunas de las funciones más como desarrolladas y evolucionadas de nuestra corteza cerebral. Ahora vamos a ver que el tronco encefálico no es una estructura muy evolucionada en cuanto a sus funciones, pero es vital para que podamos estar vivos. Sin el tronco encefálico, realmente no seríamos capaces de realizar los procesos biológicos que nos permiten estar vivos. Entonces vamos a ver que también es intercambiable la palabra tronco encefálico con tallo cerebral, significan lo mismo, y es una parte del encéfalo con una forma de cilindro o cono alargado, ¿verdad? Que está situado pues entre lo que viene siendo todo el resto del encéfalo y la médula espinal. Es como ese punto de unión entre el encéfalo y la médula espinal. La mayor parte de los nervios craneales, si recuerdan que hablamos de los 12 nervios craneales, emergen de esta región, del tronco del encéfalo. Y está compuesto tanto por partes de sustancia blanca, que son regiones densas en axones, ¿verdad? La mielina que recubre los axones es lo que realmente le confiere ese color blanco a estas porciones. Y algunas zonas en las que predomina la materia gris. La materia gris pues es donde están más los cuerpos o soma celular, ¿verdad? De las neuronas. O sea, son regiones en donde hay más concentración pues de cuerpos que de axones. Entonces, vamos a ver que en el tronco del encéfalo tenemos tanto áreas de conexión como zonas en las que los cuerpos de las neuronas se concentran, formando lo que se conoce como núcleos de control. En estas dos imágenes podemos visualizar anatómicamente dónde está ubicado el tronco del encéfalo. Son imágenes que ya habíamos visto previamente en otras clases, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, está un poquito más abajo. Aquí arriba tenemos el diencéfalo. Aquí tenemos nuestra región cortical y vemos que ya pues está un poquito más abajo, ¿verdad? Aquí podemos visualizar nuestro tronco del encéfalo que conecta el resto del encéfalo con la médula espinal. Y aquí vamos a ver, en esta se visualiza muy claramente todo lo que está aquí arriba corresponde al diencéfalo, ¿verdad? Aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo, aquí está la hipófisis, esta región de acá es el subtálamo y aquí tenemos epitálamo. Y pues por debajo de esto tenemos nuestro tronco encefálico. Aquí vamos a ver que está dividido en 3 regiones de las cuales vamos a hablar ahora. Entonces, en cuanto a sus funciones, muy importante entender que, pues, aunque por su localización hace sentido que sirve como una especie de puente entre encéfalo y todo el resto de los sistemas que salen del cráneo, ¿verdad? Vamos a ver que esto no es lo único que hace el tronco encefálico. El tronco encefálico alberga funciones primitivas que han aparecido en otras especies animales y que garantizan que podamos tener vida, ¿verdad? Entonces, esto parte de lo que, según la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, se ha llamado como el cerebro reptiliano, ¿ok? Porque se ha asociado a muchos procesos que son fisiológicos primitivos, algo muy básico que no requiere de mayor interpretación ni de mayor filosofía, ¿verdad? Sino que puras respuestas que tienen muchos otros animales y no solo los seres humanos.
Sin embargo, son funciones básicas para nuestra supervivencia, ¿verdad? Por mucho de que sean muy similares a muchos otros animales, sin estas no podríamos realmente vivir, ¿ok? Entonces, vamos a ver que entre estas cosas tan importantes, el tronco encefálico se encarga de mantener las constantes vitales. ¿A qué me refiero con esto? Participa en la regulación y el mantenimiento del ritmo cardíaco y el control automático de la respiración. Si nuestro corazón no late y nosotros no estamos respirando, eso no es compatible con la vida, ¿verdad? Nos morimos. Es por eso que el tallo del encéfalo está compuesto por centros vitales que si se dañan pueden provocar la muerte inmediata, porque una lesión de esta región nos haría perder la capacidad de que nuestro corazón esté latiendo o de que nuestros pulmones estén respirando, y sin esas dos funciones pues nos morimos. Otras funciones que también regula el tronco encefálico, que también son de alguna manera como primitivas, es el control del hipo, el estornudo y la tos, la succión, la deglución, el vómito y la sensibilidad al dolor. Entonces, si vemos, pensemos en un perrito, los perritos también son capaces de deglutir y de vomitar, ¿no? Son funciones primitivas, son cosas que otros animales pueden hacer. A diferencia de lo que habíamos hablado de la corteza cerebral, que nos permite procesar un montón de información y tomar decisiones complejas y planear a largo plazo, ¿verdad? Estas son cosas súper primitivas, que muchas veces pasan de forma completamente involuntaria y sobre las cuales no tenemos mayor control. Esta región también tiene un rol muy importante en la regulación de los niveles de conciencia, ¿ok? Adentro del tronco encefálico se encuentra un sistema o una formación que se llama sistema reticular ascendente, que interviene en la regulación del sueño-vigilia y en mantener el estado de conciencia. Esto es lo que me ayuda realmente me duermo y ya no estoy completamente consciente y me despierto y otra vez recupero ese estado de conciencia en el que yo estoy pues realmente en contacto con todo mi entorno y de cierta manera, pues como lo dice la palabra, consciente de todo lo que me está rodeando. Me permite percibir esos estímulos, ¿verdad? Realmente estar alerta ante la situación. Y pues aparte de estas funciones que son sumamente vitales para existir, también pues recordemos que es una comunicación entre el resto del encéfalo y nuestra médula espinal, ¿verdad? Sirve para comunicar los nervios craneales, la médula espinal, con todas las estructuras que están más arriba. Y pues este es un papel más pasivo que los anteriores, pero igualmente es imprescindible para que podamos sobrevivir, ¿verdad? Si no, no habría tránsito de información de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ahora, como les mencioné al principio, cuando empezamos a hablar del tronco encefálico, vimos que está compuesto por 3 estructuras diferentes de las cuales vamos a hablar ahora. La primera es el mesencéfalo, vemos que es el que queda hasta arriba. Luego viene el puente, antes conocido como el puente de Barolio. Y luego el bulbo raquídeo, que antes también era conocido como la médula oblongada. Entonces vamos a ver que el mesencéfalo, como les mencioné, es el que queda hasta arriba, ¿verdad? Es el que va a estar más cercano al diencéfalo, que correspondería a esta porción de acá. Y vamos a ver que interviene en funciones tan primitivas como regular sueño-vigilia. ¿A qué me refiero con primitivo? Si se dan cuenta, pues todos los animales duermen, ¿no? Algunos tienen el ciclo invertido, algunos son más activos de noche y todos, pero todos tienen ese ciclo en el que de alguna manera está medio condicionado en qué momento están despiertos y en qué momento están dormidos. Eso no es algo exclusivo del ser humano. También interviene en la regulación de nuestra temperatura y también juega un papel a la hora de reaccionar rápidamente ante estímulos visuales y auditivos de forma refleja. O sea, si de la nada se cae una olla y yo estoy en la cocina y automáticamente volteo a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y reacciono, así como el control de ciertos movimientos. Luego tenemos el puente, como les mencioné, que es la segunda porción que queda entre el medio de las otras dos estructuras, en medio del mesencéfalo y del bulbo raquídeo, que interviene en el control de la respiración, ¿ok?
También en la transición entre las diferentes fases del sueño, o sea, qué tan profundamente estoy dormida en algún momento, y la regulación del nivel de conciencia, lo que había hablado previamente de la formación reticular ascendente. Y por último está el bulbo raquídeo, que es la parte que queda más baja y controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como lo que les dije, el control cardíaco, que mi corazón esté latiendo, y la secreción de sustancias gástricas que van a ser vitales para cuando yo me alimento. Además, que es la parte que comunica directamente con la médula espinal. Ahora vamos a dejar atrás el tronco del encéfalo y vamos a ir con la siguiente estructura, que es el cerebelo, ya para terminar con las diferentes estructuras encefálicas. Entonces, aquí lo vemos localizado, el cerebelo. Aquí ya podemos ver todas las estructuras, ¿verdad? Esto de aquí corresponde a mi tronco encefálico. Aquí está mi diencéfalo. Aquí está mi corteza, ¿verdad? Entonces ya lo podemos ver un poquito más entendiendo visualmente qué área corresponde a qué. Y pues lo último, pues aquí posterior, el cerebelo. Vamos a ver que es una zona con muy alta densidad neuronal. Casi la mitad de las neuronas del cerebro están ubicadas a nivel del cerebelo, del encéfalo, perdón. La mitad de las neuronas del encéfalo están ubicadas en esta estructura. Y pues tradicionalmente lo primero que siempre se supo del cerebelo es que hay una relación entre esta estructura y la coordinación de la activación de músculos. Entonces nos hace posible coordinar, mantener el equilibrio, realizar algunos movimientos simples y complejos, ¿verdad? Esto era lo que siempre se le atribuyó al cerebelo desde que se empezó a estudiar ya más profundamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han descubierto otras funciones que también son muy importantes y que todavía queda mucho por dilucidar, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, pero se ha visto que el cerebelo también participa en la regulación de las emociones, tiene una amplia relación con el sistema límbico, que es el sistema encargado de generar nuestras emociones, ¿verdad? Que vamos a ver en la próxima clase. Así, por ejemplo, parte de las funciones del cerebelo tienen que ver con crear asociaciones entre sensaciones y sentimientos, lo cual podría servir como un apoyo para el aprendizaje y relacionar ciertas experiencias con sentimientos concretos, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, cuando recordamos algún evento o vivimos algún evento, no se vive de provisto ni sin ninguna emoción, ¿verdad? Cuando recordamos algo, también nos despierta esas emociones, o sea, o nos gustó, o puede ser agradable, o puede ser sumamente desagradable, pero hay emociones implicadas en la generación de memorias. Y pues se cree que el cerebelo está también involucrado en esto. Y también se cree que regula procesos cognitivos. ¿Por qué surge esta hipótesis? Porque hay una densidad tan grande de neuronas en esta región y está conectado con amplias zonas de la corteza cerebral, entonces eso sí nos hace creer, recuérdense que la corteza cerebral es la que tiene que ver mucho con estos procesos cognitivos, en especial la corteza prefrontal, y pues a raíz de atribuirle por qué hay tantas neuronas en el cerebelo y está tan íntimamente relacionado con la corteza, de alguna manera tiene que participar en funciones tan complejas como es la cognición. Hay estudios que han encontrado que el tamaño del cerebelo podría estar relacionado con el nivel de inteligencia de las personas. Y pues a partir de estos estudios se han observado que el efecto, por ejemplo, de una lesión en el cerebelo puede tener repercusiones sobre las capacidades mentales de los pacientes. Entonces, pues esto contribuye mucho a estas hipótesis que se están estudiando hoy en día, de que el cerebelo es algo que va mucho más allá que solo la regulación de la coordinación motora, que fue lo que primero se empezó a estudiar, ¿verdad? Sin embargo, pues esta función también es real, ¿verdad? Esta sí está completamente confirmada, que el cerebelo tiene un papel bastante importante en coordinar movimientos, mantener equilibrio, monitorizar señales neuronales encaminadas a activar músculos, ¿verdad? Entonces, esas son las funciones más importantes que podemos mencionar que se conocen hoy en día sobre el cerebelo. Aquí podemos ver su estructura anatómica, ¿verdad? Ya cuando está separado, vemos que posee hemisferios, ¿verdad? Si lo partimos a la mitad, tiene dos hemisferios, un derecho, un izquierdo,
y tiene esta porción en el medio que no forma parte de ninguno de los hemisferios que se llama el vermis. Y bueno, ya para finalizar con la clase del día de hoy, vamos a hablar un poquito de las diferentes estructuras que forman todo el sistema que protege al sistema nervioso central. Como ya les había dicho antes, pues el sistema nervioso central es crucial para nuestra existencia. No podríamos ser o no podríamos funcionar si no existiera, e incluso cualquier lesión que pueda ocurrir a nivel del sistema nervioso central tiene repercusiones grandísimas sobre el resto de funcionamiento de nosotros como personas, ¿verdad? Ya sea físico como mental. Entonces, obviamente, vamos a ver que el sistema nervioso central tiene una protección bastante extensa, ¿verdad? No es como que vamos a dejar totalmente desprotegida una región tan vital para nuestra existencia en general. Entonces, vamos a hablar de esas diferentes estructuras que protegen a nuestro sistema nervioso. Primero vamos a hablar sobre el cráneo y la columna vertebral, que son tal vez pues las porciones un poquito más externas, y pues ambos son protección ósea, ¿verdad? El cráneo es la protección ósea del encéfalo y pues lo recubre todo, ¿verdad? Vamos a ver que es importante que si nos recordamos, el encéfalo va a estar localizado en esta porción, ¿no? Esto que está aquí adelante, donde está nuestra mandíbula y todo, pues no cubre realmente encéfalo, ¿verdad? Eso forma los huesos o el esqueleto facial, pero cráneo concretamente nos referimos a lo que recubre a nuestro encéfalo. Y pues tenemos la columna vertebral, que recubre a toda nuestra médula espinal hasta su final acá, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos sirve esta estructura ósea? Pues pensemos, el hueso es sumamente rígido, aguanta grandes golpes, entonces es esa capa exterior que sirve solo como un escudo realmente para proteger las estructuras internas. Ahora vamos a hablar de estructuras más profundas, que son las meninges. Entonces, en esta imagen podemos visualizar muy bien. Vamos a incluir estas otras capas como la piel, ¿verdad? Que es la primera barrera que tenemos para aislarnos a nosotros de todo, cualquier cosa que pueda estar en nuestro entorno y nos pueda generar algún daño. Luego está esta capa como de tejido, que es un tejido conectivo que recubre al hueso, que vendría siendo el cráneo o la columna vertebral, que es el periostio. Luego ya viene el hueso, en este caso le vamos a decir cráneo. Y posterior, esto gris que vemos acá ya sería nuestro tejido nervioso, ¿verdad? Nuestro encéfalo en este caso. Pero vemos que están estas tres capitas, donde dice dura madre, aracnoides y pía madre. Esas son tres capas que si vemos están ubicadas entre el cráneo y mi encéfalo. Son unas membranas importantísimas. Importante, no solo recubren al encéfalo, también recubren a nuestra médula espinal. Y son sumamente importantes para nuestra supervivencia porque actúan como capas protectoras. A través de ellas también circulan diferentes fluidos como sangre y líquido cefalorraquídeo que ayudan a limpiar y nutrir el cerebro. ¿Ok? Son capas mucho más flexibles que el cráneo, eso es importante, pero vamos a ver por qué es importante que tengan cierta movilidad, a diferencia de lo duro que es el hueso del cráneo y de la columna vertebral. Entonces vamos a ver cada una de ellas un poquito más en detalle. De más externa a más interna son las siguientes. La primera, que es la que está pegada a nuestro cráneo, es la dura madre. Entonces aquí lo podemos ver en esta imagen. Aquí viene el cráneo y luego está nuestra dura madre. Es la más externa, también es la más dura, ¿ok? De las tres. Es la más rígida de las tres. Y es súper importante porque aquí están la mayor parte de los vasos sanguíneos del cerebro. Si se visualizan en esta imagen, aquí se ven chiquitos, esto es una vena y estos son arterias, ¿verdad? Y aquí pasan grandes vasos sanguíneos que contribuyen a que lleguen todos los nutrientes a nuestro cerebro, ¿ok? Luego tenemos la capa aracnoides, que es la siguiente. Es una zona intermedia, ¿verdad? Entre la dura madre y la pía madre. Se llama aracnoides debido a su semejanza morfológica con una tela de araña, ¿verdad? Tiene una configuración como de rejilla. Y
Lo importante de esto es que se crea un espacio entre esta aracnoides y la pía madre, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo, que ahorita vamos a ir viendo realmente cuál es su relevancia. Entonces, volviendo a esta imagen, aquí está la aracnoides y aquí está la pía madre. Vamos a ver que ahí es donde transita todo ese líquido. Por último, la pía madre es la capa más interna, es muy flexible y está en mayor contacto pues ya con el encéfalo, ¿verdad? Ya es la capa que pues lo recubre. Aquí también hay numerosos vasos sanguíneos que irrigan las estructuras del sistema nervioso y es una membrana bien fina. Realmente ya está como enganchada al encéfalo, metida realmente incluso en las circunvoluciones y en las fisuras cerebrales. Y pues, ¿de qué me sirven realmente estas tres capas? O sea, ¿por qué no puedo tener solo mi cráneo y inmediatamente abajo que esté mi cerebro? Entonces, número 1, protegen al sistema nervioso de lesiones físicas y otros daños, ¿verdad? Funciona como una especie de amortiguador de golpes. Sirve como un filtro que evita que agentes químicos nocivos entren al sistema nervioso central. Mantienen el medio cerebral sano y estable a través de la circulación del líquido cefalorraquídeo y mantienen al sistema nervioso en su sitio fijo con movilidad restringida. A lo que voy es, el cráneo es una estructura de hueso y mi tejido cerebral es sumamente sensible y frágil y si estuviera solo en mi cráneo quedaría flojo, o sea, estaría como no atado a ninguna otra estructura, entonces constantemente estaría moviéndose adentro de mi cráneo y golpeándose contra el cráneo, lo cual no sería lo ideal. Entonces, estas tres capas se aseguran de que lleguen nutrientes a mi cerebro, de que esté fijo en ese lugar, de que no esté golpeando constantemente contra el cráneo, sino que lo aíslan, ¿verdad? Le dan como cierta, como lo fijan en donde tiene que estar para que no esté tambaleándose de un lado para otro. Y ahora vamos con el sistema ventricular, que ya es la última parte de la clase, pero es muy, muy importante el líquido cefalorraquídeo y sus diferentes funciones. Entonces vamos a ver que los ventrículos cerebrales son una serie de estructuras que están situadas aquí en el interior de mi cerebro. Están interconectados unos con otros. ¿Y qué son? Son ensanchamientos de dicho sistema y configuran una serie de cavidades. O sea, ustedes han visto, si abrimos un cerebro, hay mucho tejido, pero hay ciertos espacios donde lo que tenemos son como hoyos, hay cavernas adentro de nuestro sistema. Eso es completamente normal, esos son nuestros ventrículos. ¿Para qué sirven esos ventrículos? Adentro del sistema ventricular se origina la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Alrededor del 60% se produce realmente en los ventrículos. En estructuras y células ependimarias, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las células que conforman el sistema nervioso, hablamos de las células ependimarias que están en los plexos coroideos y lo que hacen es secretar este líquido? Entonces aquí lo podemos ver un poquito más en detalle. Existen un total de 4 ventrículos cerebrales que están conectados unos con otros. Entonces aquí los vamos a visualizar un poco mejor. Luego voy a cambiar de imagen para que podamos hacernos una idea más global de cómo están localizados. Pero esto que vemos aquí es un ventrículo lateral. Tenemos 2 ventrículos laterales porque hay uno en el hemisferio derecho y uno en el hemisferio izquierdo. Estos vemos que están en la parte superior y justo debajo del cuerpo calloso. Entonces aquí podemos imaginar lo que está aquí arriba es mi cuerpo calloso. Y aquí es donde están localizados realmente la mayoría de los plexos coroideos. Es en los ventrículos laterales en donde se genera la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Y estos se van a comunicar con lo que llamamos el tercer ventrículo. ¿Ok? El tercer ventrículo se sitúa ya para que se ubiquen un poquito anatómicamente por abajo de donde está el tálamo. Entonces hay un orificio interventricular u orificio de Monroe por donde el líquido que se produjo aquí en los ventrículos laterales fluye hasta el tercer ventrículo. Luego el tercer ventrículo se conecta con esta otra estructura que es el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral o acueducto de Silvio, que es lo que viene por acá. ¿Ok? Y pues ya el cuarto ventrículo pues fluye hacia la médula espinal y entonces
lo que va a pasar es que todo este líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, pero fluye y recubre a todo mi sistema nervioso central. Y se recicla y fluye. ¿Por qué? Porque a nivel, también vamos a ver que en el cuarto ventrículo se conecta a través de los orificios de Luschka y Magendie con la aracnoides, que era una de las meninges. Y ya el nivel de la aracnoides, este líquido puede salir, puede filtrarse hacia los vasos sanguíneos y como se vuelve a producir, pues de esta manera no se acumula. Entonces se produce, fluye por todos lados y puede salir de regreso a la sangre ya limpiando, ¿ok? Entonces no se va a acumular y se va a crear una gran cantidad de líquido adentro de mi cerebro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una obstrucción en alguna de estas salidas? Y yo ya no pudiera sacar realmente ese líquido. Como mi cuerpo lo va a seguir produciendo, el líquido se empieza a acumular y acumular y acumular adentro de mi cerebro, compactando ya todas las demás estructuras. Y ahí es donde se da lo que conocemos como una hidrocefalia. No sé si han oído hablar de alguien que haya padecido o padezca de hidrocefalia, pero esa situación se produce porque el líquido cefalorraquídeo ya no puede fluir ni salir del sistema nervioso y se empieza a acumular y acumular y acumular y compacta todas las demás estructuras de nuestro sistema nervioso central. Entonces, en esta imagen podemos visualizarlo un poco más claro desde diferentes puntos de vista. Esto que tenemos aquí, si se dan cuenta, por debajo del cuerpo calloso, que es esta estructura, son nuestros ventrículos laterales. En esta otra imagen los podemos visualizar mejor, que son dos, uno derecho y uno izquierdo, que es donde empieza todo, ¿verdad? Donde están las células ependimarias y se produce el líquido cefalorraquídeo, el cual va a fluir, aquí podemos ver, hacia el tercer ventrículo, que es lo que visualizaríamos después acá. Luego esto también va a fluir hacia el cuarto ventrículo, que lo podemos ver acá, o que es esta estructura que vemos acá. Y del cuarto ventrículo aquí podemos ver que puede fluir hacia la aracnoides o puede fluir hacia la médula espinal, ¿verdad? Y ya va pues recubriendo realmente a todo nuestro sistema nervioso central. ¿Para qué me sirve el líquido cefalorraquídeo? ¿Para qué quiero yo que esté este líquido fluyendo por todos lados? Número uno, el líquido cefalorraquídeo es rico en nutrientes y ayuda a llevar todos estos nutrientes nutriendo todo nuestro cerebro. Y pues una vez ya cumplió esta función, puede ser eliminado a través de la aracnoides. Número dos, miremos aquí claramente cómo se forma una capa de líquido que recubre a todo nuestro encéfalo y a toda nuestra médula espinal también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo que les mencionaba de las meninges. Sí crean como una expresión en donde fijan al cerebro en un estado más estático, pero mucho de lo que contribuye a esto es el líquido cefalorraquídeo, que lo deja como flotando en un lugar. Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginémonos, quitemos todo lo que está aquí en medio, todo esto, quitémoslo. Y solo dejamos cráneo y mi cerebro. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y estrello la cabeza contra una pared? En el momento en que yo estrelle mi cabeza contra una pared, todo mi tejido, que es sumamente frágil, va a venir y va a estrellarse directamente contra un hueso, que es rígido. Es casi como que si yo lo estrellara mi cerebro directamente contra la pared. O sea, el impacto sería muy fuerte y generaría daño extenso. Versus, ¿qué pasa? Porque yo tengo estas meninges que contienen este líquido que está fluyendo en su interior. Entonces, cuando yo tengo ese impacto, el agua, el líquido, amortigua el golpe. No permite que mi cerebro se estrelle directamente como el cráneo, sino que lo resiste. O sea, es como que si yo me tiro a una piscina. No es lo mismo que si yo me tiro a una piscina vacía y me doy contra el piso, que si yo me tiro entre una piscina con agua y el agua me amortigua y no deja que yo me estrelle contra el piso. Es exactamente el mismo mecanismo. Entonces, eso es una de las funciones más importantes que tiene el líquido cefalorraquídeo, en el sentido de que amortigua estos golpes para evitar que mi cerebro se pueda dañar ante cualquier situación. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a concluir la clase de esta semana. Para la próxima clase vamos a continuar ya casi, pues, finalizando con diferentes sistemas que están internos en nosotros con el sistema límbico. Cualquier duda, pues saben que me pueden escribir a mi correo y pues discutiremos cualquier duda que también puedan ir teniendo en la clase el próximo sábado.